Voz e Inteligencia en Movimiento, promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 66ª legislatura, el diputado Ricardo Monreal Ávila, por la Secretaría General, por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro. Nos acompaña en este círculo de lectura el doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Las ponentes invitadas: Isaura Leonardo Salazar y Miguel Pedrosa. Sean todas y todos bienvenidos a este Palacio Legislativo. Para dirigirnos unas palabras de bienvenida, damos el uso de la voz al doctor Elías Robles Andrade. Por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, los servidores, los humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, les damos una más cordial bienvenida. Con este círculo de lectura en honor a Virginia Woolf, inauguramos nuestra primera actividad del año de este muy buen programa de círculos de lectura. También quería comentarles que el viernes pasado inauguramos una institución médica, nuestro club de lectura, el cual tiene un formato híbrido. Entonces creo que se complementan muy bien estas actividades. El Espacio Cultural San Lázaro lleva a cabo para promover, animar y fomentar la lectura, sobre todo en una época en la que parece que hay cada vez menos lectores. Bueno, nos congrega ahora una efeméride muy importante. El día de ayer, precisamente 25 de enero, se cumplieron 85 años del fallecimiento, trágico fallecimiento de esta gran autora Virginia Woolf. Isaura, Ruth, que son expertas en la obra de esta trascendental autora, nos explicarán con más detalles. Yo nada más les voy a dar algunos datos generales. Nació ella en Londres en 1882 y es conocida, entre otras cosas, por ser una gran precursora del modernismo literario. Dentro de sus grandes obras como Las Olas, Alfaro, Orlando, o ensayos sobresalientes como La Habitación Propia, dejó un legado que al día de ahora sigue siendo importante, sobre todo para la cultura del movimiento feminista. Les comentaba yo a Rod y a Isaura aquí en corto, a las cuales saludo y les agradezco que nos acompañen. También le mando un saludo afectuoso a César, el presidente de la Asociación Nacional de Escritores de México, quien es el vínculo, el contacto común. James Joyce, que es también otro de los grandes autores, precursor del modernismo literario, nació el mismo año y falleció el mismo año que Virginia Woolf. También con los otros grandes autores como T.S. Eliot. Es decir, es una de las grandes referentes de esta transformación de la literatura universal, pero sobre todo la literatura británica, saliendo de un contexto, saben ustedes, ella nació en plena época victoriana, caracterizada esta época no solamente por el desarrollo científico, tecnológico, industrial, también por convencionalismos morales bastante rígidos, de los cuales estuvieron a ella también para leer como ningún otro los tiempos en los que vivió. No quiero extender mucho más, quiero agradecerles a todos ustedes que nos acompañan, que son los que hacen posible estos círculos de lectura, que por favor estén pendientes de nuestra cartelera, además de las actividades de fomento, de animación y promoción de lectura. Tenemos teatro, exposiciones artísticas, culturales, conciertos, tenemos también hasta noche astronómica, por ahí queremos agendar algo con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, para que estén pendientes, por favor, y de nueva cuenta agradecerles que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías Robles Andrade. Antes de dar la palabra a Isaura Leonardo, comentaremos el estudio de letras hispánicas en la UAM Iztapalapa, titulándose con una tesis sobre el poemario 15 del poeta peruano César Vallejo. Desde hace casi 2 décadas trabaja como correctora de estilo, estudia de manera autodidáctica temas relativos a la enfermedad, la guerra, el genocidio, el fascismo y las mujeres como actrices. Desde que fue diagnosticada con fibromialgia a los 26 años y con una diabetes LALA, Latent Autoimmune Diabetes Infantile,
a los 31 años. Piensa en voz alta sobre la enfermedad, el cuerpo doliente y la potencia guerra política del agenciamiento enfermo. Ella es autora de la plaqueta de poesía Santa Rabia y colaboradora con diversos medios impresos y digitales como Este País. A su vez cuenta la revista digital Jerónimo. Tiene usted uso de la palabra, Isaura Bernardo, por favor. Hola, buenas tardes, todas, todos. Muchas gracias por abrir estos espacios para la charla y en este caso para el diálogo y la contaminación de todas las que hemos contaminado. Le agradezco mucho a Daniela Vilés, que no la he podido conocer. Espero que te conozca. ¡Ah, Elba! Por haber hecho toda la gestión, el contacto, estar pendiente en el chat. Muchas gracias por tu diligencia. Y a César Cortés Vega, querido amigo, apreciado colaborador de Jerónimo MX, que es la llave para que estuviéramos aquí de lo que yo y por supuesto por aceptar las provocaciones para la charla sobre la lectura. Bueno, como dijeron ayer, ayer fue el natalicio de Virginia Woolf, de Adeline Virginia Stephen, a quien conocemos por el nombre con el que ella decidió publicar, más allá de ser el nombre de su esposo, ¿no? El nombre con el que ella construyó a la autora que firmó esos libros, pues Virginia Woolf. Yo pensaría que a lo mejor ustedes esperan que vayamos a hablar de la corriente de conciencia, del monólogo interior, de esas técnicas que ella trabajó también en su ficción y también en sus ensayos, como hablábamos hace rato, sus ensayos tienen momentos brutales, sensoriales, de monólogo interior, ella sola fluye. Sin embargo, decidí hacer una trampa, porque a Virginia la conozco mucho mejor como la autora de un ensayito que se publicó en 1926 en la revista Criterion del poeta T.S. Eliot, que se llama De la enfermedad. En ese pequeño texto, que es un ensayo no personal sobre la enfermedad, Virginia se pregunta por qué, siendo tan común la experiencia de la enfermedad y todos pasamos por ella o vamos a pasar por esa experiencia, no es uno de los temas centrales de la literatura. Ella dice que debería estar ahí junto a la guerra, los celos y el amor. Y hace esto que nos gusta mucho de Virginia, que empieza a fluir y a derraparse por su propio pensamiento y entonces empieza a traer al texto autores, momentos de la enfermedad que son cruciales. Como decía mi semblanza, yo he trabajado con enfermedad y escritura y he usado bastante este texto, sobre todo por una de las imágenes que nos ha regalado. Se las voy a leer. En cuanto nos vemos obligados a guardar cama o a reposar entre almohadones en un sillón y alzamos los pies unos centímetros sobre el suelo en otro, dejamos de ser soldados del ejército de los erguidos, nos convertimos en desertores. Ellos marchan a la batalla, nosotros flotamos como las ramitas en la corriente, revueltos con las hojas muertas en el prado, irresponsables e indiferentes, y quizá por primera vez en años, capaces de mirar a nuestro alrededor, alzar la mirada y ver, por ejemplo, el cielo. Hay mucho para decir de esta sola imagen del texto. Me parece así, brutal que haga la relación con la deserción. Virginia es una pacifista feroz, tiene un ensayo que se llama Tres Guineas, en el que, bueno, un abogado le escribe una carta a Virginia preguntándole su opinión sobre cómo haría ella para terminar la guerra. Durante 3 años Virginia no le responde, porque lo piensa seriamente. Virginia se toma las cosas con mucha seriedad y con mucha profundidad, y un día decide responderle escribiendo un libro, que es Tres Guineas, y le responde, entre otras muchas cosas, que no están en un diálogo de iguales, que ese ya es un problema, porque ella como mujer no tiene acceso a la universidad, no tiene acceso al sueldo de una profesión, y si existe es un sueldo menor que el de los hombres, etc. Y ahí me parece que hay una relación de continuidad entre Tres Guineas y su pacifismo y la idea de que las personas enfermas, o cuando estamos enfermos, desertamos del ejército de los heridos. Me parece que no es gratuito. Aunque Virginia no elabora más en este ensayo por su extensión,
me parece que es una de sus metáforas más provocadoras y más inteligentes y más profundas en ese sentido, ¿no? Aunque para mí hay un poco de idealización en lugar porque habla de la deserción como si fuera algo fácil y bonito, y la deserción pues estaba muy cara en su época, y todavía se castiga la deserción. Yo también enfermo voy a saber el cielo porque sí, claro, ella es muy interesante porque Virginia escribe este texto enfermo. Ella tiene un diagnóstico que es más o menos conocido por todos, que es el de trastorno bipolar, pero además de las crisis y de las épocas maniáticas y de las épocas depresivas, ella tiene otras sintomatologías que Ruth y yo no hemos logrado saber exactamente a qué condición pertenecen o si son adyacentes al trastorno bipolar, que son dolores de cabeza y una fatiga brutal, que la mantienen en cama por periodos de 15 días, un mes. Cuando le manda el texto de la enfermedad a Kieser, le dice que la disculpe por la demora, pero que pasó 15 días en cama. Esto habla también de la clase a la que pertenece Virginia Woolf. Esto va a ser también súper importante. Siempre hay que decir que Virginia, ella se llama a sí misma hija de los hombres ilustrados, instruidos, y pertenece a una clase acomodada. Puede estar 15 días en cama, probablemente mirando Excel y probablemente desarrollando pensamientos, y quizá otros muchos enfermos en esa misma condición, incluso de postración, no podían hacerlo. Pero es muy interesante que ella escribe de la enfermedad estando enferma, no hace un ensayo personal, y esto también me parece que lo podemos comentar, porque ella no hace nunca un ensayo personal sobre sus enfermedades. Entre las enfermedades muy generales, muy colocando el tema en la universalidad, y luego en sus novelas hay personajes que tienen ciertos síntomas que incluso ella tuvo cuando estuvo enfermo por sus periodos maníacos o en sus ataques nerviosos, como Septimus en Mrs. Galloway, oye hablar de los pájaros, Virginia Woolf oía hablar de los pájaros en griego. Entonces no ataca directamente la enfermedad como un yo que está enfermo, pero lo transfiere a sus personajes y lo hace hablar a la enfermedad. Para mí, una de las cosas más importantes de este texto y que se relaciona con Virginia es esto de la deserción y del tiempo de pausa que es la enfermedad. Lo que la enfermedad nos permite en su estado de excepción, digamos. No soy la más fan de hablar como en terminología militar comparada con la enfermedad, pero es un estado de excepción. Y ella dice cosas también rapidísimas como que nos permite ser groseros, ¿no? Estar enfermo le quita a uno la obligación de ser amable y cordial, entonces puedes portarte mal si es grosero. Y me lo imagino perfectamente. Esa excepción me parece que es de una inteligencia fundamental, porque es algo que han retomado todos quienes estudian la enfermedad en adelante. De David Le Breton, por ejemplo, en la psicología del cuerpo, ¿no? Que habla de la pausa, del extrañamiento del cuerpo, de Nietzsche, por ejemplo, que también encuentra como Virginia Woolf una potencia en el estar enfermo, en una capacidad renovada de ver el mundo. Los fenomenólogos de la enfermedad, por ejemplo, Javi Carell, que hablan de la experiencia íntima de la enfermedad, de la subjetividad de la enfermedad, etc. Todos ellos me parece que han debido, sin saber de esta claridad de Virginia Woolf, de ubicar al enfermo como un receptor, de hacer una pausa, de reanimar al mundo, incluso si es de una manera idealizada en su texto. Pero bueno, esa es como una primera provocación y después pensar en otras cosas. ¿Qué pensaste tú? Sé que te declaraste de la enfermedad y estuviste leyendo Antonio. Sí, también, hola a todos, yo soy Luis, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que, o sea, yo leí, me enfoqué más en el que se llama Flush. Es una biografía de un perro, ahorita les cuento. Es muy interesante lo que hace ahí, porque también hay una conexión con la enfermedad, ¿no? Quería retomar un poco lo que decía
la idealización de la enfermedad de Virginia Woolf, pues sí es muy claro, ¿no? Que de repente dice, pues en cuanto levantas los pies del suelo porque te tienes que acostar porque te sientes muy mal, puedes pensar en otras cosas. Y hace una cosa que a mí me parece muy bella, que es hablar del cuerpo como el milagro y lo monstruoso, ¿no? Que por un lado pues existe el milagro que te permite hacer cualquier cantidad de cosas y es el monstruo que te impide hacer un montón de cosas, ¿no? Pero ella encuentra en la enfermedad un acceso sensorial al pensamiento, ¿no? Entonces hay un momento en el que dice que te libera del crítico de la razón, de este policía de la idea que te tiene que mantener pensando lo correcto y con una estructura ya prefijada, ya preacordada por las normas de la lógica y de la sociedad, ¿no? Yo pienso que sí sucede eso, pero creo que yo considero que sucede cuando reflexionas sobre la enfermedad, ¿no? Porque ya dice en el texto por ahí que cuando estás enfermo, pues no te puedes poner a leer Shakespeare porque no te da, ¿no? Y que en ese momento la poesía sirve, porque es breve. Ya creo que me gustaba mucho la poesía en general. Por ahí dice, la enfermedad es un buen momento para leer poesía porque es cortito, ¿no? Y entonces te da chance de como endulzarte un poco, ¿no? Pero yo no sé, si tienes un dolor de cabeza terrible, si lo que te dan ganas es de leer, ¿no? También creo que si lo traemos a esta época, pues ahora te enfermas y si puedes te duermes, si puedes descansar, ¿no? Y si no, pues pones Netflix o algo así. Y haces una cosa muy diferente que ponerte a leer o a buscarte libro o me voy a poner a escribir. Ahorita tengo una migraña que no me permite leer y me duele la mitad de la cara, o sea, voy a hacer un poema, ¿no? Pero creo que es muy rescatable que plantea que la enfermedad es un camino para un pensar diferente, ¿no? Y pienso que también ahí está la imagen de la decepción, ¿no? O sea, yo ya no puedo pensar como piensa todo el mundo porque yo ya no camino erguido como camina todo el mundo. Y eso significa que yo ya no puedo estar en la misma fila en la que está todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que la idea de la deserción de lo que de los heridos a mí me lleva mucho a una imagen de una fila súper uniforme, súper ordenada, ¿no? Y a un cuerpo completamente educado, ¿no? Y que la enfermedad te obliga a moverte de otras cosas, ¿no? Y eso creo que lo que le aporta muchísimo a Virginia Woolf, es decir, algo que nos tardamos muchísimo en llegar ahí, que es no nos separamos del cuerpo nunca. El cuerpo dice tal cual, ¿no? Está día y noche contigo. Y ante el extrañamiento de por qué la literatura no se dedica tanto a la enfermedad como al amor, a los celos, a la misma guerra, ¿no? Ella dice una cosa que a mí me parece muy contundente, dice, se necesitaría el valor de un domador de leones, ¿no? Entonces creo que de ahí le da como un paso a toda esta racionalidad que pretende escribir ordenadamente, con una escritura pues ya muy canalizada para esa época, ¿no? Y que permite decir, hay otras posibilidades de pensamiento porque el cuerpo te lleva ahí, y entonces hay otras posibilidades de escritura, ¿no? Y bueno, para llegar ese texto con el de Flush, es una biografía de un perro, que era el perro de una poeta que se llama Elizabeth Barrett Browning, de Virginia Woolf. Y entonces encuentra la correspondencia de Elizabeth, y Elizabeth habla mucho de su perro, ¿no? Elizabeth era una mujer enferma, estaba recluida en su cuarto porque pues, no sé qué diagnóstico tenía, probablemente también era una cosa nerviosa o algo así, y pasaba muchísimos periodos no solo encerrada en su cuarto, sino a oscuras. Entonces tenía ahí una cosa como de fotosensibilidad, yo creo, ¿no? Y escribió un poemario específicamente para su perro, ¿no? Porque un día una amiga le llevó el perrito, ¿no? Para que sufra compañía, que tuviera algo que hacer, además de escribir en su cuarto. Y a mí me parece muy curioso que siendo una mujer que escribió sobre guerra, sobre enfermedad, y que le gustaba mucho hacer biografías, le dedica mucho tiempo a escribir la biografía del perro con fuentes, cita las cartas en donde está relatada la existencia del perro, y es el perro de una persona enferma. Y eso significa, como lo dice Virginia Woolf, que es un perro que renunció al suelo, a los pastos y a correr para poder acompañar a su humana, ¿no?
Y creo que ahí hace algo que no sé si en algún momento estaría pensando en su propio marido, por ejemplo, ¿no? Las cosas que tiene, a las que tiene que renunciar a alguien que cuida, a alguien crónicamente enfermo, y pues eso le toca hacerlo, ¿no? Entonces, aprovechando que hablaste de provocación de la lectura, yo creo que es un texto muy hermoso por el cual entrarle a Virginia Woolf. Es muy sencillo, es muy divertido. Y esa es otra cosa en la que yo quería compartir con ustedes, que además de ser una mujer con un sentido crítico muy fino, con una precisión de cuchillo para decir las cosas con las que no estaba de acuerdo y las cosas con las que sí estaba de acuerdo, es que no tenía pelos en la lengua, era contundente como pocas, también tenía un enorme sentido del humor. Que creo que es algo que no recordamos con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en el de la enfermedad, cuando está criticando de por qué, o se está extrañando de por qué la literatura no le dedica tiempo a hablar de la enfermedad, dice, si hiciéramos novelas sobre eso, el héroe sería esta sustancia blanquecina que yo me tomo para sentir un mejor, ¿no? Entonces, o sea, pensar al medicamento como el héroe de la historia tiene un toque de humor, no hay que ver más, ¿no? Y este libro me parece que son guiños y guiños de humor para todos lados. Y de todas formas encuentra espacios para decir, para criticar cómo era la sociedad respecto del papel de la mujer, por ejemplo, los oficios a los que sí teníamos acceso y a los que no. Entonces tiene una nota al pie que es bellísima, donde habla sobre pues, la mujer que era la criada de la poeta Elizabeth Barrett Browning, para decir, yo les quiero contar sobre Wilson, se llamaba la mujer, pero no puedo, porque sobre esas mujeres no se estudia nada. Entonces no sabemos nada de ellas, y no puede ser que haya mujeres así de peligrosas en la historia. Entonces, habla de estas cosas en medio de la biografía de un perro. Y es un perro que vive en Londres, viaja por Italia. Y creo que quizás tenía como incluso un espejeo de su propio recorrido dentro de la aristocracia, porque al final Virginia Woolf era una mujer que tenía dinero, que recibía una mesada, gracias a eso puede escribir, comprar la imprenta, se casa con una persona más educada que fue a la universidad, ¿no? Ella perteneció a un grupo que se llamaba el grupo de Bloomsbury, donde conoció a Bertrand Russell, conoció a Freud, el Anatomy de Freud, ¿no? O sea, era una mujer que se codeaba con los intelectuales más importantes de la época en Londres. Y después termina aislada en una casa de campo, en parte por la guerra, en parte por la enfermedad, y luego muere, ¿no? Entonces, y muere muy aislada de sus amigos intelectuales, ¿no? Y lo mismo le pasa al perro. El perro vive muy acomodado en esta ciudad de Londres con la poeta. Después ella empieza a mejorar de salud, se casa, se llevan al perro, se van a vivir a Italia, y el perro se vuelve un perro de barrio. Entonces lo dejan salir y pues va y se tira en la plaza de panza a tomar el sol. La señora de las frutas le convida uvas, ¿no? Y el perro se aparea con una perrita callejera, ¿no? Y después lo regresan a Londres, ¿no? Sí, es muy triste porque es el perro de paz y media, ¿no? Pero es muy bonito y es muy interesante ver cómo el perro termina acompañando todo el viaje de enfermedad y salud, ¿no? Intermitente de la doña. Sí, está muy lindo. Sí, se consigue súper fácil, lo acaban de reeditar, entonces, está muy fácil de conseguir. ¿Qué más contamos? Esto del aislamiento, porque quizá una de las cosas que más dicen las compañeras con enfermedades crónicas o degenerativas y mortales con las que hemos convivido en los talleres es cómo aísla la enfermedad. Sin embargo, Virginia se mantiene todo el tiempo en relación con nosotros. Es una escritora de cartas compulsiva. Estoy usando una palabra que no sé si le gustaría, y no sé si le va a usar la palabra compulsión para hablar de su relación con la escritura, pero escribe cartas todo el tiempo está dando su opinión en las cartas. Gracias a las cartas sabemos muchas cosas, por ejemplo, por qué rechazó los Ulises de Joyce, porque su carta de rechazo oficial era bastante educada y la realidad era otra. Editaba, imprimía. Es interesante porque sí, Leonard Woolf, su esposo, es
entre los dos deciden comprarla, pero él en parte está esperando que sea una especie de terapia ocupacional para él. Y sí resulta. Hay una entrada de su diario, este libro también se consigue, se llama Cómo nace la idea, diario de una editora escritora. Es, hicieron el trabajo de leer todos sus diarios y extraer los fragmentos dedicados al trabajo de edición que hizo Virginia Woolf junto con su esposo. Y hay una entrada en la que dice: pasé toda la tarde en cama, pero estuvo componiendo una página. Para las imprentas de tipos móviles se ponían letras por letra, entonces en un tablerito se iba poniendo letra por letra. Entonces ella está acostada, se pone su tablero, se pone probablemente los tipos por ahí y está componiendo su página. Por un lado hay una idealización de la enfermedad del momento en el que escribe ella, pero por otro lado, en la práctica, ella es una enferma postrada que sigue trabajando. Porque, bueno, en parte no lo ve como trabajo, aunque nunca sacrificó el dinero. Ella siempre pagó a sus aprendices, siempre pagó a sus empleados, nunca regaló un libro, todo siempre era vender, cobrar. Era una mujer que se manejaba con el dinero con mucha pericia y que era muy importante para ella. En Tres Guineas me parece que casi todos los argumentos apuntan hacia allá, hacia tener acceso a la educación, pero también acceso a una profesión, acceso al sueldo, poder dejar una herencia, tener un legado, etc. Entonces, es una enferma efectivamente que piensa en la enfermedad como un estado de excepción y al mismo tiempo está en un estado enfermo y trabajando y escribiendo y se mantiene todo el tiempo en diálogo con otros escritores y es el de que se llevan muy bien, no es el caso con Joyce, que a Joyce no le gusta para nada, rechaza a Ulises hablando cosas horrorosas de ese libro, pero es como interesante cómo ese aislamiento realmente no se dio, más bien se fue dando progresivamente. Sí, y no solamente creo que escribe y está constantemente acompañada o tratando de estar acompañada de la correspondencia que mantiene. Creo que también es algo que se refleja en su escritura, en el texto de Una habitación propia, que tenemos que mencionarlo porque es casi el obligado de Virginia Woolf. Habla de las autoras que vinieron antes de ella, ¿no? Ella escribe en una época en la que las mujeres, son prácticas, por ejemplo, están no tienen de todas formas un acceso fácil a dedicarse a la escritura, ¿no? Más bien se mantienen las que tienen que trabajar por actividades de cuidado o de educación, dan clases de latín y griego sobre todo. Por eso voy a los cursos en griego. Y ella menciona que ella no estaría donde estaba si no fuera por Jane Austen, por ejemplo, o por Afra Behn, que fue una de las primeras novelistas inglesas y de hecho es la madre de la novela inglesa, y escribió la primera novela antiesclavista, lo cual también era como súper revolucionario y ya tenía una vida súper interesante. Creo que esta intención de mantenerse acompañada también está presente en el reconocimiento que hace de otras autoras, ¿no? Y que lo hace extensivo porque justo el texto de La habitación propia, y ahorita que es el momento les voy a leer ese cachito, hace una invitación a que todas sigamos escribiendo de todas formas, ¿no? Entonces creo que sí hay un interés muy grande no solo por estar acompañada, sino por reconocer desde dónde viene y hacia dónde podría ir, ¿no? Y yo no sé si a mí me molestaría decirle compulsiva respecto de la escritura en general, porque una de las cosas que la lleva al suicidio es que ya no puede pensar, ¿no? O sea, en la nota de suicidio que le deja a Leonard, le dice: estoy oyendo voces otra vez, ya no puedo escribir, ni siquiera te puedo hacer esta carta, ya no puedo más, ¿no? Y entonces se mete las piedras en los bolsillos del abrigo y se mete caminando al río, ¿no? Y ese es su tercer o cuarto intento de suicidio, ¿no? Entonces sí hay un papel central de la escritura, ¿no? Que está todo el tiempo constante en ella, ¿no? Y que en el momento en el que se da cuenta de que ya no va a poder, o sea, incluso después de decir de la enfermedad, que la enfermedad le abre nuevos caminos, o sea, una de las preocupaciones que tiene constantemente es
es el problema del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no alcanza para comunicar y no tenemos de otra para comunicar más que el lenguaje. Entonces por ahí se echa un halago muy peculiar a los norteamericanos, porque dice, pues es que deberíamos de hacerle como ellos, que inventan palabras cada que pueden, porque a lo que nos pasa a nosotros los ingleses es que hablamos siempre igual. Y ese hablar siempre igual lo que está denunciando es que nuestro pensamiento solo se ha desarrollado hacia una línea. Y eso es un enorme limitante para ella, ¿no? Y yo creo que también por eso la enfermedad, además de que está presente, no la puede negar, la tiene todo el tiempo con ella, le abre una posibilidad de que el lenguaje se transforme, de retorcerlo incluso, ¿no? De poder decir, pues sí, yo sé que así se dicen las cosas, pero a partir de estos detonantes de pensamiento yo puedo pensar de otras maneras y generar nuevas combinaciones de lenguaje, ¿no? Dice hacia el final de la habitación propia, que es un texto que después fue criticado y también quiero contarles un poquito de eso porque me parece que la crítica también es muy hermosa, ¿no? Dice... No, es una mujer chicana que escribió contra todo pronóstico y con todo en contra, ¿no? Pero pienso que de cualquier manera podríamos hablar de un cuarto propio no solo como de una habitación física, sino de generar el espacio, que es lo que pienso que está pidiéndonos Gloria Anzaldúa, es genera un espacio donde puedas escribir, ¿no? Donde haya un lugar para tu voz, ¿no? E incluso si es en el baño, ¿no? Incluso si tienes la posibilidad de que te paguen por hacer esto y tener de verdad un cuarto donde ajá, de tu maquinita y tus flores y tus plantas y tu gatito, ¿no? Creo que eso es súper importante y la crítica también porque Virginia Woolf es muy honesta cuando escribe y cuando habla y cuando opina y en esa honestidad aflora constantemente rasgos de su clase. Encontrarán cosas que ahora, por cómo están las circunstancias y los pensamientos, podrían resultar chocantes, como, eso sienten las criadas, ¿no? Por ejemplo, comentarios así al margen como que la desvisten como quien era en su momento, hay que leerla en su tiempo y en su espacio, y creo que además ella estaba leyendo su tiempo y su espacio con una claridad y una honestidad tales. Yo no me gusta pensarla como alguien adelantada a su tiempo, sino como alguien inserta en su tiempo y leyéndolo y hablándole y desafiándolo. Oscila entre cosas súper desafiantes como usted quiere mi opinión sobre cómo terminar la guerra, pero en realidad no es un diálogo de iguales porque yo ni tengo derecho a tener una profesión y casi que mi única profesión posible es la de casarme, que de hecho ella critica mucho en Tres Guineas y dice, bueno, el oficio del matrimonio es una educación para la guerra, ¿no? Porque la esposa tiene que acompañar a los hombres a que se animen a ir a la guerra, a hacer cosas por la patria, a hacer cosas por los soldados, etcétera. Entonces ella dice, esa no es una buena educación para las mujeres. Pero bueno, incluso ahí, por ejemplo, ella dice en Tres Guineas que a diferencia de las obreras, ella dice que las obreras sí tienen un poder diferente que el de las mujeres burguesas para influir en decisiones como terminar una guerra porque pueden irse a la huelga. Y las mujeres burguesas no. Lo único que tienen es su capacidad de influir sentimentalmente en la familia, como de convencer al marido de alguna cosa, porque ni siquiera deciden sobre los dineros enteramente, ¿no? Porque ella dice, usted me dirá que, pero me dan un gasto. Pues sí, pero realmente puedo usar ese dinero en darle a la beneficencia a una fundación pacifista. ¿Realmente puedo usar ese dinero para ayudar a una fundación de niñas que estudien? Realmente no tengo control sobre el dinero. Entonces esto nos habla de que ella ve a las mujeres de otras clases, que entiende las diferencias. En algún momento dice cosas como sufrimos más que las mujeres obreras, y yo sé que una lectura del presente no resistiría a esa afirmación, pero entiendo de dónde viene y por qué lo dice, por esta capacidad que tienen las obreras, por lo menos de irse a la huelga, ¿no? Obreras que hagan armas, obreras que hagan balas, obreras que hagan qué sé yo, o incluso cazuelas, qué sé yo, dejar de hacerlo. Y creo que esa es una de sus grandes genialidades, ¿no? La capacidad de ver su tiempo. Y me encanta que Anzaldúa la responda, ¿no? Y que le diga, pues no, a lo mejor tú puedes. Y de todas formas hay que... Sí, acá les traje también un fragmento para que vean cómo opera
¿Cómo hace que sus síntomas aparezcan en otros personajes? Esto es de la señora Dalloway. Hay un personaje que es un poeta, además, que es el que está enfermo, que se llama Septimus. Y entonces dice, los hombres no deben cortar los árboles, ¡ay Dios! Septimus anotaba estas revelaciones al dorso de sobres. Cambia el mundo, nadie mata por odio, hazlo saber, lo escribió. Esperó, escuchó, un gorrión, encaramado en la barandilla ante él, pió, Septimus, Septimus, 4 o 5 veces, y siguió emitiendo notas para cantar con lozanía y penetración en griego, que el crimen no existe, y se les unió otro gorrión, y ambos cantaron en voces prolongadas y penetrantes en griego, en los árboles del valle de la vida, más allá del río por el que los muertos caminan, que la muerte no existe. También creo que su sinceridad tiene que ver con este desvestir su clase y su procedencia, pero también con la enfermedad. Hay una, no sé si raya en el humor, pero por lo menos toma sus síntomas y se los da a otros personajes, no se avergüenza de ellos. Además, en sus cartas es profusa en detalles. Cuando habla con T.S. Eliot, que es su editor de la revista que les dije, o con otros editores, es muy claridosa sobre por qué no entregué a tiempo. Estaba enferma y estuve 15 días acostada. Y ya, ¿no? Era como ella podía hacerlo y era muy, muy abierta con eso, pese a que no hay un yo que esté enfermo. Pensaba también ahora que decías de la racionalidad viril, que la racionalidad es viril y es erguida, ¿no? O sea, la postración sin duda también nutre su relación con el lenguaje y con esa capacidad de hacer otro pensamiento. En Tres Guineas también habla de una cosa, y eso lo quería traer a colación. Llega al punto en el que dice que realmente las mujeres somos unas marginadas, ¿no? Que si lo pensamos bien no tenemos ni patria, ni nada, y entonces que debería existir la sociedad de marginadas. Y entonces dice, en primer lugar, esta nueva sociedad, le alegrará saberlo, no tendrá tesorera honoraria, ya que no necesitará fondos, porque además no los tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a dar? No tendrá sede, comité ni secretaria, no convocará asamblea, no celebrará conferencias. Si ha de tener un nombre, podría llamarse Sociedad de las Marginadas. Estaría integrada por hijas de hombres instruidos. Yo no dejo de pensar en dónde están las mujeres que son hijas de los hombres no instruidos. O sea, me hace pensar muchísimo, ¿y dónde están esas mujeres? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo? Que trabajarían dentro de su propia clase. Eso es para ella importante. De hecho, ¿cómo podrían trabajar en otra y con sus propios métodos por la libertad, la igualdad y la paz? Su primer deber, que se comprometieran a cumplir, no mediante un juramento, pues los juramentos y las ceremonias no tienen cabida en una sociedad que habrá de ser anónima y elástica antes que nada, será no luchar con armas. Era una pacifista y que me parece que tiene que ver con su percepción del feminismo. Y lo que quería preguntarte es si tú crees que hay una línea de continuidad entre esta sociedad de marginadas de la guerra, de la sociedad por el patriarcado, y el enfermo, el personaje del enfermo como quizá también un outsider. Pues yo creo que sí, o sea, no es que todas las mujeres estén enfermas, ni que todos los enfermos sean mujeres, pero, por ejemplo, en el de la habitación propia sí dice que eventualmente, bueno, ella creía que en 100 años las mujeres ya íbamos a dejar de ser el sexo débil, pero sí dice que eventualmente lo que iba a pasar en las mujeres, en la escritura de las mujeres, es que iba a dejar de ser un síntoma de enfermedad, ¿no? Ahí creo que está reflejando de una manera muy precisa que en esa época, a diferencia de un hombre, una mujer que escribe está enferma. Y muy probablemente el diagnóstico sería una crisis nerviosa, que es el diagnóstico que ella tenía, porque en ese entonces el término bipolar no existía, ¿no? Y sí hay yo sí encuentro ese paralelismo entre el enfermo como un desertor y la mujer como una marginada, que no está desertando de manera voluntaria, el enfermo tampoco, pero que sí están colocados en otro lado que el resto de la sociedad, ¿no? Y justo en la habitación propia habla mucho sobre el papel de porque el encargo fue las mujeres y la literatura, ¿no? Y entonces ella empieza como a decir, pues yo no entiendo bien el papel que tenemos las mujeres en la literatura porque somos fuente de inspiración,
y decimos en la boca de los escritores, o sea, los escritores ponen en nuestra boca las palabras más inspiradas y las más hermosas, y en la vida real no sabemos leer ni escribir. Entonces no sé si en algún momento ella, pensando como, ya estoy poniendo palabras en la boca porque esto no lo dijo Virginia nunca, si estaba pensando en una sociedad utópica en la cual todas las mujeres íbamos a ser hijas de hombres instruidos, ¿no? O sea, entonces todas íbamos a saber leer y escribir, ¿no? Por ejemplo, en el libro este de Floch, en la nota al pie que pone sobre la criada de la poeta que es dueña del perro, dice que ella consigue un sueldo mejor y entonces elige casarse con un soldado guapo y elige, entonces sí hay una cosa en la que el dinero, que también es como, ay, qué feo que hable de dinero, tiene un papel muy importante, ¿no? Esta criada logra salir de su estado de criada porque consigue una especie de jubilación, ¿no? En el de la habitación propia, insisto, ella vuelve a decir, no saben cómo me cambió el ánimo saber que yo voy a recibir mi mesada, ¿no? Entonces quizás sí había como una especie de ilusión, intención de pensar que a lo mejor eventualmente todas íbamos a saber leer y escribir, ¿no? Cosa que pues no pasaba, ¿no? Y que entonces a lo mejor pues todo eso nos iba a llevar como a otro lugar por completo, ¿no? Pero sí encuentro este paralelismo que mencionas entre las mujeres y los enfermos, en el sentido de estar fuera del orden ya preestablecido, ¿no? Sí. Lo digo un poco con trampa porque hay por ahí una autora llamada Johanna Hedva, que también es una básica cuando trabajamos con escritura y enfermedad, que lo plantea, ¿no? La teoría de la mujer enferma incluye a distintos hombres que podrían devenir mujeridad a partir de esta cuestión de la enfermedad, y ya estaba en Virginia Woolf. Una cosa que se me olvidó decir al principio es que estaba presupuesto que yo trajera un pin que dice Palestina Libre y lo olvidé. Y creo que a Virginia no le gustaría que me guardara mis ideas para mí. Entonces, imaginen que hay un pin aquí que dice Palestina Libre. Como Virginia ha sido para mí una fuente con la que hemos trabajado constantemente con la enfermedad y escritura, le pedí a la colega Verónica Scutia, que es una activista por la fibromialgia, que nos compartiera un posicionamiento, ya que ella no puede estar ahí, yo voy a hacer su voz. Entonces leo a nombre de Verónica Scutia. En 2014 fue aprobado por la Comisión de Salud de este recinto un punto de acuerdo que establecía el reconocimiento de la fibromialgia y la encefalomielitis miálgica como enfermedades potencialmente invalidantes. En 2020 fue presentada la iniciativa de ley por el derecho a existir por el entonces diputado Ernesto Palacios, misma que reconoce estas enfermedades, fibromialgia y encefalomielitis miálgica, como enfermedades invalidantes. El año pasado se presentó una iniciativa en la Cámara de Senadores, además de otra presentada por la actual diputada María Guadalupe Morales Rubio, que buscan el reconocimiento de la discapacidad orgánica, es decir, la provocada por enfermedades físicas, mentales o neurológicas, en el marco normativo mexicano, en estricto cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política, que establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar en pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad orgánica, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Solicitamos respetuosamente a este Congreso de la Unión sean aprobadas las iniciativas en favor de millones de pacientes de México, quienes estamos en un limbo médico, jurídico y social por su no aprobación. Una campaña actual en Change.org con 10.509 firmas nos respalda. Esto lo lleva Verónica Scutia, habló a su nombre, no soy yo quien le ha puesto cuerpo a esto. La pueden encontrar en Twitter y pueden buscar la liga en Change.org. Quisiera dejar tiempo para platicar con qué ha resultado de estas provocaciones. Muy bien. Sí tenemos audio en el micrófono para que podamos pasárselo a los que gusten participar. Una sesión de preguntas. ¿Alguien tiene y alguna respuestas? Pregunta, observación o cualquier tipo de interacción con Ruth o con Isaura? ¿Lo das, por favor? Sí, adelante, Aida. Por acá. Ah, no, ahí tienen.
Bueno, felicitarlas por su exposición y preguntarles qué otros temas ustedes consideran de su obra que sigue siendo objeto de debate ahorita pues en la academia, un poco también provocando esto. ¿Qué otros temas? Bueno, pienso que voy a insistir, el de la enfermedad creo que siempre va a ser tema de debate, ¿no? Sus posicionamientos feministas también creo que ahora podrían ser muy criticados justo porque pues ella era aristocrática, ¿no? Pero sí está considerada como una de las grandes pioneras, ¿no? Del feminismo. Pues yo resaltaría esos dos, ¿no? E insistiría en el humor. Yo diría algo que estuve pensando todo este tiempo y es que ella tuvo educación por tutores, no fue a la escuela porque no podía. Entonces, la gran mayoría de su educación o del desarrollo de su pensamiento es autodidacta. Y me parece que eso es importantísimo hoy en una academia que restringe mucho quién puede y quién no, y que está rodeada por cuestiones de papers y revistas indexadas y tal. Efectivamente, Virginia estaba en una posición especial que otras mujeres no tenían, pero era una autodidacta, no tenía título de nada. Creo que ese es un tema que no se habla, o sea, está como sobreentendido. Pero es importante que muchas maneras de hacer pensamiento y de crear conocimiento se encuentren y que la academia esté dispuesta también a abrirse a esto. Muchos de sus grandes escritores son como Virginia, autodidactas. Hola, muy buenas tardes, Isaura, Ruth, habla Montserrat Ruiz. Quedé muy ilustrada sobre, en breve, un poco de la historia de Virginia Woolf, a quien no he tenido el placer de adentrarme en su lectura, pero precisamente me llevo varios puntos para continuar. Y me pareció muy interesante lo que comentaban sobre, bueno, lo definiría yo como Virginia, siento que se sentía en una jaula de oro al plantear las obreras tienen mucho más que pelear y que defender que yo, cuando siento que precisamente tanto en la época actual como en la que vivió ella, las personas con dinero son las que tienen mucha más influencia en el mundo. Entonces siento que es un poco cerrada en esta propuesta de decir ellas podrían hacer mucho más que yo, cuando yo soy la que está en una posición mucho más alta que ellas, aún teniendo sus propias discapacidades, como lo es en su momento ser mujer, como lo es las enfermedades mentales que no están muy bien establecidas, ni respetadas, ni tratadas. También tenía sus piedras en el camino, pero es chistoso como el estar en una posición de privilegio justamente hace que no notes el privilegio que tienes, y el pensar, ellas lo tienen mucho más fácil, ellas que sí trabajan. ¿Cuándo te has puesto a ver la historia de las mujeres obreras? Gracias. Sí, me parece súper importante porque creo que también es tema de debate. Creo que hoy podría ser leída Virginia Woolf como una feminista blanca, ¿no? Como casi de cállese señora blanca, ¿no? Pero creo que hay que leerla en su tiempo, en su espacio, con su genialidad. Hace poco descubrí que Toni Morrison hizo su tesis sobre Virginia Woolf, es decir, una escritora afrodescendiente que tiene una habilidad enorme para el lenguaje afro y de la calle y tal. Le dedica su tesis a Virginia Woolf, o sea, hace un estudio de una de las mejores escritoras de la existencia, que es una feminista blanca, ¿no? O sea, también hay que poder leerla, y creo que eso está sujeto a debate ahora, ¿no? Habría que ver qué. Sí, yo estoy de acuerdo que sería como una feminista blanca, y de todas formas, a pesar de que dice estas cosas, pobrecita de mí, o sea, como que sí cae un poquito en el síndrome de pobre niña rica, ¿no? Tiene como estos guiños de decir, ¿y por qué no sabemos de la vida de las criadas, no? Y creo que en ese sentido la respuesta de Gloria Anzaldúa va también por ahí, ¿no? A decir, pues sí, Virginia, está padrísimo que tú tengas tu mesada y una casa donde además puedes decir, este es mi cuarto donde nadie se mete, ¿no? Cuando probablemente pues muchas mujeres obreras viven en cuartos de una sola habitación y hay 15 personas ahí, ¿no? Pero sí, o sea, sin duda tendríamos que decirle a Virginia,
¿no? Quizá pensando un poco en la enfermedad, que Virginia logra ver que la enfermedad te abre un campo de acción diferente, ¿no? Quizá, y también forzando un poco la cosa, ella logró ver que las mujeres obreras de su época tenían mucho más campo de acción fáctico, real, del que ella tenía por lo que les tocaba, ni siquiera porque las obreras van a ser las heroínas, sino pues es que ella sí puede dejar de trabajar porque ella tiene que trabajar. Yo no puedo dejar de trabajar porque no tengo derecho a trabajar, ¿no? O sea, como que lo que de un lado, que sería el de ella como privilegiada, sería el derecho a trabajar, en el lado de la obrera sería la obligación a trabajar porque no le queda de otra, ¿no? Y que a lo mejor en ese juego entre derecho y obligación, Virginia logra ver un campo de acción al que ella no tiene acceso, ¿no? Y al mismo tiempo ella tiene acceso a cosas a las que las obreras no tienen, ¿no? Sí. Uh-huh. Por allá. Gracias. ¿Sí se escucha? Hola a todas, a todos. Gracias Isaura, gracias Ruth por este diálogo, estuvo increíble, yo también me llevo muchísimos puntos y justo coincido. Yo si algo le agradezco a Virginia, a mi gran amiga, es que no le dé voz a las obreras y justo pensé antes de que tú mencionaras a Toni Morrison, que le da voz a una mujer esclava, porque sí hay una forma de rescatar sus historias a través de la oralidad. Ellas tal vez no escribieron, pero sí contaban sus historias, pero sí había espacios de encuentro y sí hay formas en las que podamos rescatar. Y creo que desde no solo la academia, sino nosotras, incluso con nuestras abuelas, es una tarea y una chamba que podríamos hacer, reconstruir a través de eso. Y también coincido que tal vez no lo nombra así, pero sí ve cómo en las obreras hay una carga de chamba, obviamente impuesta, obviamente injusta, obviamente patriarcal, capitalista, pero que justo como esta carga toda la llevan encima las obreras. Virginia solo puede ver la capacidad de nombrar la estructura, pero ellas son las que la pueden desmantelar. Y eso es un diálogo que ahorita también nos toca, ya viene el 8M, ya estamos en ruta para eso y somos las mujeres trabajadoras las que tenemos la capacidad de huelga, como mencionaban antes, de parar el sistema y cambiarlo. Y nos invito a todas a eso. De nuevo, muchas gracias por su charla. Eso, justo, tomar esa provocación, ese hueco como una provocación, ¿no? Yo que lo leía decía, bueno, las hijas de los hombres instruidos, bueno, ¿y dónde están las hijas de los hombres no instruidos? ¿Qué están haciendo? Y esa respuesta me obliga a mí a buscarlas, ¿no? Saber qué estaban escribiendo, qué estaban luchando, porque seguramente alguna logró. Pensaba que Virginia es contemporánea de Anna Akhmatova, que es una poeta rusa que escribió literalmente en la puerta de la prisión de los presos políticos, asistiendo a las mujeres que iban a ver a los maridos. ¿Cómo podrían dialogar o no estas dos mujeres? A lo mejor Anna Akhmatova está viendo estas otras mujeres que Virginia no, que también le agradezco su honestidad, ¿no? De no hacerse la salvadora de, voy a ir a meterme con las obreras y contar su historia y no. Pero habría eso, la obligación, la respuesta me obliga a buscar dónde estaban esas otras mujeres. Esos huecos también configuran, son espacios de indeterminación que hay que llenar con nuestras propias investigaciones. Sí. ¿Alguien más? Pues damos paso a la entrega de reconocimientos, doctor, si es tan amable. Me quiero permitir leer rápidamente el perfil de Ruth Brenes Pedrosa, ya que no quisimos interrumpir el diálogo. Ella estudió filosofía en la UNAM, trabajando temas sobre el lenguaje y la narración de los autores Martin Heidegger en la maestría y Emanuel Levinas en el doctorado. Ella ha trabajado como correctora de estilo, editora en el proyecto de divulgación científica Hablemos Claro y en una agencia de marketing. Ha participado en la elaboración de libros de texto como editora y como autora. En el año 2014 recibió un diagnóstico de una enfermedad, trombocitemia esencial, y eso la llevó a un camino más claro de búsqueda de conexión con su cuerpo. Dedica sus tardes a bailar flamenco y baila todo el tiempo que puede. Está muy agradecida con las personas de quienes ha aprendido. Muchas gracias, Ruth Brenes. Damos paso, doctor, por favor. Muchas gracias.
Quiero entregar en primer lugar el reconocimiento a nuestra amiga Isaura Leonardo Salazar, el cual se lee de la siguiente manera: la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro extiende el reconocimiento a Isaura por su participación en el Círculo de Lectura Virginia Woolf y la Inteligencia en Movimiento. A 144 años, ayer se cumplieron de su natalicio, el aniversario de su natalicio. Cámara de Diputados, a 26 de enero de 2026, suscriben el presente reconocimiento el secretario general de esta Cámara de Diputados, el maestro Mauricio Fara Guevara, la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, quien es la que coordina el programa cultural de Cámara de Diputados, la maestra Lisa Klip-Moshinsky y su servidor, el de Robles Andrade, director del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, Saura. ¿Una foto? Sí, claro. Del mismo modo, entregarle este muy merecido reconocimiento a nuestra amiga la doctora Ruth Brenes Pedrosa por la participación maravillosa, brillante participación en este círculo de lectura Virginia Woolf y la Inteligencia en Movimiento. Enhorabuena. Podemos. También, por favor, Isaura, para que te salgamos los tres. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del Espacio Cultural San Lázaro, les agradece a todas y a todos ustedes su asistencia al Círculo de Lectura Virginia Woolf y la Inteligencia en Movimiento. Buenas tardes y muchas gracias.